Bueno, vamos comenzando. Muy buenos días para todos. Un saludo para las personas que ya están comentando a través del chat del chat de Zoom. Vamos a tratar de estarlos leyendo a todos. Buenos días, Simón. Buenos días, Julio César, Johan Danilo. Eh, bueno, me presento inicialmente. Mi nombre es Diego Giraldo. Actualmente soy el CEO de Hello. Nosotros estamos pues con el tema de gestión de la energía usando el Internet de las cosas. A poco les iré contando sobre lo que hacemos a través del webinar, pero digamos que el objetivo pues de este webinar inicialmente es primero pues dar un apoyo a las personas que están conectadas. Les agradecemos mucho por su tiempo. Sabemos que muchos o la gran mayoría están en teletrabajo. Sabemos pues que hay personas conectadas no solamente en Colombia, sino en otros países de América Latina. Entonces, el apoyo total de mi parte, de nuestro equipo de trabajo para estos tiempos que son complejos. Y también, pues, queríamos hacer nuestro aporte desde donde nos es posible. Pues nosotros trabajando el tema de gestión y eficiencia energética, pues entendemos que muchas personas en este momento están en sus hogares, que gran parte de los costos mensuales que tiene una persona en su casa, pues son los servicios públicos, y queríamos y queremos dar esta conferencia para contar pues cómo podemos desde la parte energética ahorrar consumo en nuestros hogares, que muchas de las personas sé que también están conectadas, pues también están en una empresa, tienen su propia empresa, tienen su propio negocio. Entonces, el objetivo es que tanto lo puedan aplicar en este momento en sus hogares como luego lo puedan llevar a sus empresas. Y entendemos pues que este no solamente es una gran oportunidad para mejorar para mejorar cómo se consume la energía, sino también porque es un cambio de paradigma lo que estamos haciendo ahorita. Creo que cada vez somos más conscientes de nuestro rol en la sociedad y pues lo que puede llegar a ser un tipo de virus de estos. Entender que desde ahora muchas cosas van a cambiar, no solamente de la forma en la que interactuamos con otras personas, sino cómo convivimos también con el ambiente. Entonces, por eso quisimos dirigir este webinar hacia los hogares, pues entendiendo que todos estamos en estos momentos en casa y pues que, que muchos no vamos a tener la posibilidad de, de tener algunos ingresos, unos ingresos que sean y que estén permanentemente durante estos tiempos de crisis. Entonces tenemos también que tratar de disminuir esos consumos que regularmente estamos teniendo. Entonces, para entrar un poco en materia, hablando quisimos recopilar eh, y darles la información de pues, cómo se va a tratar este tema de consumos de energía, y no solo consumo de energía, sino servicios públicos en general en el país. Entonces, les cuento que el día de ayer el gobierno nacional en Colombia, he visto también que en varios países de América Latina pues se han tomado decisiones de este mismo talante, de este mismo estilo. Pues se ha decidido apoyar a los estratos uno y 2 en el pago de sus servicios públicos, que son necesarios. Entonces acá estamos hablando del tema de consumo de energía, del tema de consumo de gas, del consumo de agua, pues que son los servicios básicos, pero también escuchaba hablar del tema de Internet, pues que en este momento también casi que es un servicio básico, pues aparte porque si digamos que si no podemos ir a las empresas, si no podemos interactuar persona a persona, pues imagínense qué tal que no tuviera el internet para hacer teleconferencia.
ahorita, pues todas las personas nos encontramos en Colombia en un momento de cuarentena, eh, pues entonces el Internet se vuelve un servicio básico. Entonces, el decreto que se expidió el día de ayer, que ha sido anunciado por medios, es que se va a diferir el consumo que se tenga en estos servicios que acabo de mencionar, principalmente agua, energía eléctrica y gas, durante 36 meses. Es decir, que desde el próximo mes las personas van a tener que pagar, pues eso es algo importante, es que ese consumo hay que pagarlo, pero no va a ser en este próximo mes que llega, sino que ese consumo se va a diferir en los próximos, en los 36 meses siguientes, con algo importante, y es que este dinero no va a tener un interés que, pues es que esté acrecentando cada vez más esa plata o ese dinero que se adeuda con las entidades prestadoras de servicio. Eso desde el lado del consumidor, pero desde el lado de los que la producen, de los que entregan la energía, pues también ha sido abierto un crédito a través de Findeter para que ellos puedan mantenerse durante este tiempo que no les entra ese flujo de caja. Entonces, ahí importante que el gobierno pues, nacional en Colombia ha tomado esta medida. He visto también en otros países como Salvador, por ejemplo, también han hecho y también han tomado decisiones de este estilo, pero entonces queríamos dar esa información pues para que se sepa lo que va a pasar. Muy importante que son los estratos unidos, pues que son en este momento los más vulnerables y pues a los que más duro les está pegando, pues porque muchos de ellos trabajan con el tema del día a día. Ahora, empezando ya a entrar un poco más en materia, pues ya dando esta información muy pertinente con el tema del coronavirus, eh, y que es directamente pues algo que lo implica, pues empezamos ya a entrar en materia y a mirar cómo en un hogar podemos nosotros ahorrar energía. Pues digamos que en un hogar tenemos varios activos energéticos, activos como la iluminación, activos como un televisor, activos como un equipo de sonido, activos como una computadora, por ejemplo, o algunos medios audiovisuales como un video, por ejemplo. Eh, pero también tenemos otros que cuando tú miras la hoja de datos del equipo, por ejemplo, en una nevera, pues tú ves que ella tiene un consumo que uno diría que es relativamente bajo. Una, una nevera puede tener un consumo muchísimo menor en un momento determinado que una plancha, por ejemplo. Eh, ¿Cuál es la diferencia en cuanto a esto? Y acá ya hay dos conceptos pues, un poco técnicos, pero que no quiero entrar en ellos. La diferencia es que la una tiene un consumo muy alto durante un tiempo muy corto. Les comentaba entonces que hay aparatos en el hogar que tienen un consumo instantáneo en el momento alto, más bajo, pero básicamente lo que hace que dentro del consumo mensual que yo tengo, de la factura de energía que me llega, pues es cuánto tiempo eso se extiende en el tiempo. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, puedo tener una lavadora que puede tener un consumo alto, pero es algo que yo uso, por ejemplo, dos o tres veces a la semana. Digamos que el consumo es alto, una hora más o menos, pero, pero su, su consumo durante el tiempo no es tan alto. Es decir, que me puede representar, a pesar de que su consumo instantáneo es alto, pues como es un tiempo corto, no va a ser un peso tan grande dentro de mi consumo mensual en la factura de energía. Entonces, allá con ese contexto, pues entramos puntualmente a mirar cada uno a mirar cada uno de los activos eléctricos que consumen energía en mi hogar. Entonces, uno de ellos es el tema de la iluminación. Aparentemente, uno revisa y pues ve lo que puede consumir un bombillo. Ahí hay diferentes
tipos de tecnologías. Hay incandescente, hay fluorescente y hay LED. Pues para los que no conocen de ellas, digamos que cada una tiene un consumo determinado. Eh, Idealmente, ¿cuál sería la recomendación en este caso? Pues uno puede optimizar el consumo de la iluminación de varias formas. Una, muy sencilla, simplemente tratando de usar la mayor cantidad de iluminación externa. Por ejemplo, yo en este momento me encuentro en una habitación donde tengo una cortina que tiene, pues que si yo la bajo, tiene me disminuye demasiada la iluminación dentro del espacio. Pero en el momento en el que yo retiro esto o lo cambio por una cortina que es de, por ejemplo, de un color mucho más brillante, un blanco, un color pues, que me deja fluir mucho mejor la luz, pues yo voy a poder ahorrar en el consumo de energía de la iluminación, voy a tener que usar menos las luminarias. Otra de las cosas importantes es que en el caso de la iluminación, pues al ser un elemento barato, yo puedo conseguir una bombilla LED desde 10.000 pesos, por ejemplo. Hay otras en el mercado que son baratas, pero yo puedo conseguir una luminaria de este estilo con un consumo de 5 a 6 veces menor, con la misma intensidad de iluminación que un bombillo incandescente, por ejemplo, y con eso voy a poder tener un gran ahorro. Entonces, hay dos cosas. Una, tener mucho cuidado con el tema de iluminación externa, de tratar de usar la mayor cantidad de iluminación externa que sea posible. Y una segunda, pues al ser un elemento que no requiere una gran inversión, pues yo puedo tener unas luminarias de menor consumo con unas prestaciones muy similares o incluso en ciertas ocasiones superior a a la de un bombillo convencional. Otra cosa importante, ya hablando en el tema del aire acondicionado, por ejemplo, pues el aire acondicionado tiene una particularidad en algunos lugares, dependiendo de la zona también donde yo me encuentre. Si estoy, por ejemplo, como en este caso, yo que estoy en Bogotá en este momento, pues el aire acondicionado acá el uso es muy bajo. Habrá algunos hoteles, algunas empresas pues que lo tengan, sobre todo para garantizar unas condiciones de operación en ciertas épocas del año donde la temperatura pues es superior a la temperatura sugerida para yo trabajar en un espacio. Pero hay otras zonas en América Latina pues donde no es posible hacer eso, sobre todo en las ciudades costeras y en las ciudades de temperaturas intermedias, pues el aire acondicionado tiene una particularidad y es que tiene un consumo relativamente alto comparado, por ejemplo, con el tema de iluminación, pero el uso es prolongado durante mucho tiempo. Entonces, si yo tengo una temperatura exterior, por ejemplo, de 30 grados, y hablo exteriores en la calle, por ejemplo, eh, yo voy a tener un aire acondicionado que le pongo una temperatura, pues, por decir algo, 22 grados. Entonces, les voy a explicar un poco cómo opera el tema del aire acondicionado para que entiendan por qué consume tanta energía. El aire acondicionado, se los explico de una forma muy sencilla, pues es un sistema, en la mayoría de los casos, un sistema que es el que produce el aire frío y hay otros sistemas el que yo le pongo la temperatura y él, cuando no ha llegado a esa temperatura, va introduciendo aire frío a la habitación. Entonces, ese sistema que produce el aire frío, pues es el que normalmente se llama compresor. Ese sistema tiene un alto consumo. Entonces, mientras más baja sea la temperatura que yo ponga con mi control remoto, por ejemplo, o con mi panel táctil en la pared, pues más tiempo va a tener que trabajar esa unidad de frío. Cuál es el problema? Pues que más tiempo que trabaje, más consumo de energía va a tener. Como les decía, este aparato es a medir, o todos los aparatos, mientras yo más tiempo lo tenga encendido, pues él no tiene una inercia, él siempre necesita estar trayendo energía de la red para funcionar, pues en este caso el aire acondicionado pues tiene ese inconveniente. Entonces, él funciona de esta forma. Cuando la habitación, yo puse por ejemplo 22 grados, él empieza a entrar aire frío. Cuando la temperatura de la habitación o del espacio
son esos, llega a esos 22 grados que puse en el ejemplo, pues él llega y apaga la unidad que produce frío y se queda quieto, se queda midiendo cuál es la temperatura. Si nuevamente la temperatura, porque afuera hay un calor que se va ingresando hacia la habitación, vuelve y supera la temperatura que yo había puesto, esos 22 grados, vuelve y enciende la unidad de frío. Entonces es un apague y encienda, pues que me va generando ese consumo. ¿Cuál es la cosa? Que si la temperatura, si yo pongo una temperatura cada vez menor, de 19 grados, por ejemplo, de 18, de 17 o hasta de 16, hay aires que permiten poner esta temperatura, pues voy a tener el problema y es que como tengo que llegar a una temperatura mucho más baja, esa unidad de frío va a tener que trabajar mucho más tiempo. Entonces, fíjense que la recomendación es no ponga una temperatura tan baja si no requieres pues trabajar a esa temperatura. Por ejemplo, ¿dónde es requerido trabajar a 16, 17 grados? En un call center, por ejemplo, donde las computadoras se recalientan. Pero en el hogar, pues yo puedo, y está comprobado con muchos estudios en el mercado, de que yo solamente poniendo mi aire 22, 23 grados, ojalá 23, pues voy a estar en una temperatura de confort. Entonces, con eso en mente, pues ¿cuál es la principal recomendación y que no requiere una inversión para hacer en el aire acondicionado? Es trata de usar cada vez temperaturas más altas. Por cada grado centígrado adicional que yo pueda poner en mi aire acondicionado, es decir, en lugar de 20, pongo 21, pongo 22, me puedo ahorrar hasta un 8% del consumo de energía. Entonces, no abusar de las temperaturas bajas, simplemente poner una temperatura que sea confortable, es decir, 23 grados, y esta temperatura me permite estar bien y también reducir mi consumo de energía. Hay otras herramientas que me permiten a mí hacer un apagado del aire acondicionado. Pues, ¿cuál sería el ideal? Que yo me fuera del espacio y antes de salir apago el aire acondicionado. Así evito, así sea durante media hora, por ejemplo. La temperatura tiene una ventaja y es algo que cambia lento. Es decir, yo salgo de la habitación, por ejemplo, media hora, apague el aire, cuando regrese, la temperatura habrá subido algunos grados. No será la externa, pero con eso ayudo yo a que se pueda reducir este consumo de energía. Hay herramientas, por ejemplo, como los tarjeteros, hay herramientas, por ejemplo, como switches desde los cuales yo puedo apagar. Hay otros aparatos, como uno de los que tenemos nosotros en la compañía, que se le conectan al aire acondicionado y tiene un sensor de movimiento. Pues no solamente ese, también hay otras soluciones en el mercado con este sensor de movimiento que si el aire acondicionado está funcional y yo salgo del espacio, pues él me hace un apagado al momento del aire. Entonces así evito yo este, este alto consumo, solamente con algo muy sencillo. Usa la temperatura debidamente y eh, y otra, y otra importante, no abusar de las temperaturas. Bueno, hay una cosa importante, sobre todo en el tema de los ordenadores y periféricos hablamos en el tema de parlantes, por ejemplo, de impresoras, que en un momento las mencionaremos, pues que tienen también una particularidad, y es que probablemente no tienen un alto consumo en el momento, pero en el tiempo, pues sí lo pueden llegar a tener. Normalmente un computador puede llegar a consumir entre 150 250 vatios un computador convencional. Hay excepciones, por ejemplo, las de los videojuegos, pues que por su alto procesamiento eh, que su alto procesamiento pues les van a requerir un mayor consumo. Las tarjetas gráficas consumen más energía, pues todo consume mayor cantidad de energía. Entonces, ¿cuál es la recomendación en los computadores, por ejemplo? Pues que cada vez es más común que la gente use su computadora y la deje ya sea en stand-by
o ya sea encendida durante todo el día, pues porque sabe que ella sigue, que ella va a seguir operando sin problema. Entonces, ahí hay dos cosas que se pueden realizar. La primera es, pues, programe su computadora para que pasado un tiempo pueda entrar en modo hibernación. Igualmente va a tener un consumo, pero es mucho más bajo. Cuando yo tengo ya sea un televisor, ya sea un ordenador, ya sea un equipo de sonido, ya, así no lo esté usando en el momento, él siempre tiene un consumo pasivo. Por ejemplo, ¿qué es un consumo pasivo? El sistema electrónico, que es el que está pendiente de que yo le dé la orden de encender, que yo le dé la orden de volver a arrancar. Entonces ellas me generan un consumo. ¿Cuál sería el ideal? Pues, que si yo no voy a usar la computadora durante 2, 3, 4, 5 horas, pues yo hago un apagado de ella. Entonces me estoy evitando esos 150 vatios, por ejemplo, durante una hora de consumo. Si tú tienes ya, como es común en los hogares, ya no tienes una sola computadora, sino que tienes una por cada persona, y ahorita en estos tiempos de videollamadas, de trabajo remoto, pues cobra más importancia que si tengo 5 personas consumiendo en ese momento durante 8 horas al día, por ejemplo, a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, pues yo puedo hacer un apagado de estos, de estos elementos. La otra cosa importante particularmente en los ordenadores, es que ellos tienen todos un procesador, pues que su función es esa, que le entran funciones y él se encarga de procesar y sacar resultados. Esos procesadores normalmente se calientan. ¿Y de dónde sacan la energía para calentarse? Pues básicamente es energía eléctrica. Entonces, si yo le hago un mantenimiento correcto y usando pastas térmicas, por ejemplo, eh, correctas y pues que me permitan reducir esa temperatura, pues yo voy a lograr varias cosas. Una, que mi computador consuma menos energía. Y segundo, voy a mejorar la vida útil. Acá les cuento una experiencia que tuvimos hace poco con una empresa aliada que se llama FIMA. Hicimos un estudio con una pasta térmica a base de grafeno. Entonces empezamos a evaluar esta pasta, se la pusimos a varias computadoras, entonces hicimos un análisis antes y un análisis después. Nos dimos cuenta que estas computadoras consumen 10% menos energía con esta pasta térmica con base de grafeno. Si alguno quiere profundizar en el tema, los podemos contactar con la empresa. Entonces hicimos una medición, no solamente cogimos la pasta térmica y se la aplicamos, sino que queríamos saber cómo se comportaba antes y cómo se comportaba después. Entonces le conectamos un sistema de medición Helo a la computadora, lo pusimos a operar en un horario de oficina normal de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y ese ciclo se fue repitiendo. Se hizo durante una semana sin la pasta térmica con base de grafeno y luego con la pasta térmica con base de grafeno. Y con esto, y el antes y el después nos da un consumo del 10% menos de energía. Entonces, cuando uno empieza a mirar 10% menos de energía por cada computadora, por 3 o 4 personas que tengo en una casa, por el trabajo remoto que se está haciendo ahora desde cada casa, pues el ahorro, no solamente durante este mes, sino durante el año, proyectalo si quieres a 5 años, pues va a ser muy grande usando este tipo de elementos. Entonces, siempre los mantenimientos, importante no solamente en los periféricos y ordenadores, sino también en el aire acondicionado. Desde el aire acondicionado, acá me devuelvo un poco, es algo que requiere un mantenimiento constante. Mucha gente se lo hace con base en ponen como una fecha para hacerle mantenimiento cada 2, cada 3, cada 4 meses. Idealmente, pues depende del uso que se haga. Pues, también porque no tiene sentido yo hacerle mucho o poco mantenimiento a un aire acondicionado, pues hacerle muy seguido cuando tengo mantenimientos, perdón, cuando tengo uso muy poco o viceversa. Entonces, acá lo que idealmente se sugiere es usar sistemas de monitoreo que permitan hacer mantenimiento con base en horas de uso reales. Acá les sugiero pues también sistemas Hello Air más que lo pueden ver en nuestra página web, que se encarga de hacer esa función también, de contabilizar horas de uso
horas de uso reales del sistema. Respecto a TVs, impresoras, audiovisual, recomendaciones sencillas. Por ejemplo, no sé si muchos sabían, y yo me imagino pues que si están en el área técnica, pues es muy claro eso, pero de pronto cuando yo no estoy en el área técnica, pues no tengo ese conocimiento. Un televisor, un equipo de sonido consume más energía, pues cuando yo le pongo, por ejemplo, más volumen. Pues, si yo necesito que que el sistema suene a determinados decibelios, que es la unidad con la que se mide la intensidad del sonido en este caso, eh, pues voy a necesitar, de dónde me va a salir un sonido con mayor potencia? Pues eso también es energía que se está consumiendo. Entonces, lo otro es no uses los equipos de sonido durante un tiempo prolongado a altos volúmenes. Ponle un volumen moderado y eso va a hacer que consuma menos energía. La otra cosa es que normalmente el equipo de sonido, el televisor, son de los elementos más comunes y la impresora también, que tienen un consumo pasivo. ¿Qué es pasivo? Que yo los mantengo apagados, aparentemente no consumiendo energía durante la mayor, eh, aparentemente no consumiendo energía la mayor parte del día, pero ellos siempre están pendientes a que tú con el control remoto, por ejemplo, los puedas encender. Eso es un consumo pasivo. Es decir, que la electrónica sigue operando para consumir para poder estar en ese escuchar permanentemente. El problema es que pues eso consume energía. Entonces, si tú puedes desconectar, en este caso la sugerencia con el televisor, con los temas audiovisuales, pues trata de desconectarlo y solamente volverlo a conectar cuando lo vayas a usar. Entonces, si vas a estar 8 horas por fuera de casa o vas a estar 8 horas en casa, pero conectado a la computadora, pues desconecta el televisor, desconecta el equipo de sonido, lo que puedas no tener con ese consumo pasivo. Entonces, así voy a poder ahorrar también una buena energía en el hogar. Vamos hablando de uno de los temas, en el tema de refrigeradores. Hay unas formas muy sencillas de ahorrar energía en un refrigerador, que no necesariamente tiene que ser cambiarlo por un refrigerador más eficiente o que consuma menos energía. Si se tiene esa posibilidad, pues muy bueno, pero si no se tiene, básicamente son dos, una muy obvia, otra que creo que no mucha gente la tiene muy clara, pero es un tema de física, pues que es sencillo. Simplemente el refrigerador tiene un consumo bajo en el momento, pero es un consumo prolongado. Es decir, yo tengo una computadora, perdón, un refrigerador conectado las 24 horas del día, los 7 días a la semana, las 4 semanas del mes. Entonces, una computadora en el hogar puede tener un consumo de 40, en determinados casos hasta el 50% del consumo total. Entonces, el refrigerador es algo que trabaja similar a como les acabo de explicar el tema del aire acondicionado. Esto es una cosa mucho más cerrada, tiene una unidad que produce frío y esa unidad trabaja dependiendo de la temperatura interna que tenga el recipiente. Entonces, algo importante y es que cómo hace la nevera principalmente para perder energía, es que yo llego y abro la puerta y ella, ese frío que tiene internamente, pues ese frío es un poco más denso, es un poco más pesado, ella tiende a caer. Es decir, que cuando yo abro el refrigerador, inmediatamente ese aire frío que está internamente cae y lo que hace es empezar a ganar calor y empieza a subir la temperatura. Entonces, con eso en mente, como gana temperatura, lo que pasa es que la unidad que produce frío tiene que volver a empezar a trabajar para volver a sacar ese calor que ganó el refrigerador. Entonces, nuevamente, cuando esa unidad tiene que trabajar más tiempo, pues es mayor tiempo que se va a tener en el tiempo de ese consumo, mayor consumo en mi factura de energía. Entonces, la recomendación es
usemos la puerta lo menor posible. Es decir, si necesito sacar 4 cosas, pues no la abro y la dejo pensando qué es lo que tengo que sacar, sino que la abro rápidamente, extraigo los elementos que requiero usar e inmediatamente la vuelvo a cerrar. Es algo muy sencillo que la mayoría de gente no lo aplica, pero que muy seguramente nos va a reducir en gran medida el consumo de energía. Eso es respecto al uso de la puerta. Hay una cosa muy sencilla que yo puedo hacer y es la nevera o el refrigerador está dividido normalmente está dividido en dos cavidades. Una cavidad que se encarga de la congelación y una cavidad que se encarga de la refrigeración. Normalmente el tema de la congelación pues maneja una temperatura más baja que el tema de congelación. Entonces, la gente normalmente cuando va a poner a descongelar una carne o lo que sea que tenga en el congelador, lo que hace es que saca el elemento del congelador justo cuando lo va a usar y lo pone, por ejemplo, en la cocina a que se vaya descongelando. Pues también ese frío que se tiene en el congelador es energía. Yo puedo hacer una cosa sencilla, como la temperatura de la parte que está refrigerando, es decir, que es una temperatura más moderada, un poco más alta, eh, yo puedo pasar de congelación a refrigeración un elemento. Eso sí, tengo que hacerlo con mayor tiempo. Entonces, cuando yo paso de congelación a refrigeración, el refrigerador no pierde tanta de ese frío que ya produjo. Entonces, lo que hace es lo que hace es que hago que la descongelación de ese elemento sea más lenta, pero no pierdo tanta energía de la que ya produje para poderlo enfriar. Entonces, en este caso, pues la recomendación es, si vas a descongelar un elemento, pues puedes hacer un cambio de congelación, de sacar ese elemento del congelador, meterlo a la parte de refrigeración, puede ser el día anterior, por ejemplo, que vaya a cocinar y luego ahí sí lo puedo sacar. Pero ahí lo que hice fue, traté de no perder tanta energía en ese momento eh, y mantener ese, pues mantener esa temperatura pues que ya se había logrado y que ese elemento en particular, sea cual sea el que estaba usando, pues que lo mantenga durante el tiempo. Otra cosa de respecto a los refrigeradores, y es que pues ellos trabajan con frío. Si yo llego y meto un elemento caliente, por ejemplo, en este caso es simplemente saber pues que si yo meto un elemento caliente a un refrigerador, lo que estoy haciendo es que tengo una cantidad de aire que requiero empezar a enfriar. Si yo meto algo caliente, estoy subiendo casi que de inmediato la temperatura de la cavidad. Entonces, nuevamente, si subo la temperatura, el elemento que produce frío empieza a trabajar más tiempo, eso es mayor consumo de energía. Entonces, la recomendación es no meta elementos calientes al refrigerador, por ejemplo. Deje que lleguen hasta una temperatura estable y ahí sí los puedes ingresar al refrigerador. Bueno, hay algo importante y es, bueno, y entonces, ¿cómo hago yo para a partir de ya no solamente el uso, eh, cómo hago para identificar los consumos de energía que estoy teniendo y qué tecnologías nuevas pudiera usar para reducir ese consumo? Entonces, cuando les comentaba al inicio del tema de iluminación, yo puedo usar varias cosas en iluminación. La primera es cambiar por bombillas LEDs. La segunda es que esa bombilla sea dimerizable. Si les explico el concepto de dimerizable, es que yo tengo yo tengo una bombilla que funciona a un 100% de su capacidad y de su intensidad. Yo con algunos elementos que hay en el mercado, son interruptores que me permiten cambiar la intensidad de esa bombilla, puedo reducir el consumo
y para el ojo humano no tener un impacto tan directo. Yo puedo reducir en algunas luminarias puedo reducir hasta un 15% de ese máximo y todavía sigo viendo una intensidad muy similar y que no, sigue, que no es perjudicial para la vista. Y me estoy ahorrando, pues, si la reducción es de un 15%, pues me puedo ahorrar ese 15% en el tema de, de dimerización. Otra de las cosas que puedo realizar en el tema de nuevas tecnologías es que hay aires acondicionados, pues digamos que no son modelo 2020 o no es algo que nos hayamos inventado en el 2020, pues eso ya tiene varios años, pero es usar aires acondicionados que tengan un menor consumo. Normalmente la gente habla mucho de las tecnologías inverter, pues que pueden tener un ahorro o una disminución de consumo de un 30 a un 40%, eh, pero en este caso, pues hay que hacer un cambio por una tecnología más nueva. Entonces, pues hay que hacer una inversión. En este caso, pues es una inversión normalmente alta para un hogar, pero este tipo de tecnologías, pues pueden ayudar a tener un menor consumo. Otra cosa muy importante es que normalmente, ¿cómo hago yo para saber, pues, cómo me estoy consumiendo mi energía? Hay tecnologías en este momento que cada vez son más asequibles para las personas y es el tema de monitoreo de los consumos, ojalá focalizados. O sea, yo puedo tener un elemento que me permita identificar cuánta energía estoy consumiendo, ya sea en una habitación, ya sea en un refrigerador, por ejemplo, y estarlo moviendo entre diferentes elementos y saber dónde me estoy consumiendo la energía y cómo me la estoy consumiendo. Si yo, por ejemplo, en un hogar puedo tener un sistema de medición, pues todos lo tenemos, que es lo que se llama una frontera comercial, pero tengo la posibilidad de telegestionarlo, de tener el histórico, por ejemplo, pues yo puedo identificar si este mes se me consumió la energía porque se me consumí demasiado en energía, pues porque se me aumentó. Entonces, si yo puedo entrar a mirar, pues que fue el día que hicimos algo en casa y se estuvo usando demasiado el refrigerador, pues bueno, yo ya con base en eso establezco unas políticas para, para no consumir tanta energía. O por ejemplo, que los fines de semana se está consumiendo demasiada energía en el refrigerador. Yo ya hablo con la familia y le digo, venga, cuidado que me están dejando la puerta del refrigerador demasiado tiempo abierta. Pues como se dice, lo que yo no mido no lo puedo controlar. Hay otra posibilidad, y es el tema de los temporizadores y sensores de presencia. Hay unos que son inteligentes, hay otros que no, pues que no lo son, que simplemente me permiten hacer un apagado. En este caso, por ejemplo, hay tiendas donde yo simplemente voy y compro un sensor de movimiento, tiene un interruptor, tiene una perilla con la cual puedo aumentar o disminuir el tiempo de apagado, entonces puede ser de 5 minutos hasta media hora, por ejemplo, y esto se lo puedo poner a la iluminación, se lo puedo poner a un cuarto completo, por ejemplo, que si él no detecta movimiento en el cuarto, pues me haga un apagado. Hay otros que son un poco más avanzados, ya trabajando con el tema de Internet de las cosas, que me permiten incluso medir el consumo, que me permiten incluso medir los tiempos muertos, cuándo se encendió, cuándo se apagó, y todo eso me lo muestran en una plataforma. Pues en este caso, estos elementos no solamente me permiten hacer control y disminuir este consumo, sino que también me permiten conocer cómo fue el comportamiento. Pues eso es muy importante, no solamente porque la acción es importante, sino porque yo con la información pues puedo tomar mejores decisiones. Si yo sé que en el día estoy consumiendo más energía, pues voy y reviso por qué estoy consumiendo más energía.
o si sé que en la noche estoy teniendo un consumo que no debería estar, por ejemplo, pues si yo sé que en la noche no tengo iluminación encendida, no tengo mi computadora encendida, porque hay, por ejemplo, un consumo que está variando demasiado en la noche. Pudiera ser un tema de alguien que se está conectando a mi circuito eléctrico. Entonces, por eso el tema de no solamente quedarme en actuadores que me permiten reducir el consumo, sino también en elementos que me permitan tener información en tiempo real y los históricos para poder mejorar estos consumos. Y la otra cosa importante, ya con el uso de tecnologías, pues es que yo pueda llevar un histórico del mantenimiento que le hago a mis aparatos. Muchos aparatos, a medida que va aumentando su vida de uso, van requiriendo un mantenimiento mayor. Entonces, si yo puedo tener una herramienta con la cual pueda saber cuándo debo hacerle un mantenimiento a cada uno de los aparatos, pues yo lo que hago es eh, pues que lo hago de una forma óptima. Yo no necesito estar y recordar que lo hice cada 2 o 3 meses, sino que hay herramientas que me permiten programar los mantenimientos y que ella solita me recuerde pues cada 2 o cada 3 o cada 5, cada que el sistema cada que yo lo haya programado, cada que el sistema lo requiera, pues dichos mantenimientos. Bueno, acá termina la parte de la conferencia de mi parte. Ahí sí abrimos los micrófonos, las personas que tengan preguntas, ojalá de a uno lo vayamos haciendo. Si requieren preguntas un poco más técnicas, pues estoy disponible pues para que podamos tener este contacto. También acá en, en los datos de contacto, pues ven la línea y pueden comunicarse con uno de nuestros asesores para que puedan profundizar en estas temáticas. Si tienen una duda muy puntual, muy técnica, pues podemos empezar a profundizar en ella. Por ahí nos hablamos constantemente y les resolvemos todas las dudas que se tengan. Entonces, me comentan por favor qué preguntas adicionales pueden tener o comentarios. Acá la idea es que sea algo muy de construcción. Si tienen un comentario que crean que pueda aportar mucho, pues bienvenido sea ese comentario también. Diego, ¿Sí? buenos días para todos. Sí, usted decía que los dimmer pueden ahorrar energía, no señor. Cuando usted activa el dimmer, cuando lo gira, usted está girando una resistencia Sí, y entonces la resistencia que no va al bombillo se queda en el dimmer. La corriente, perdón, que no va al bombillo se queda en el dimmer. Entonces, sí. ahorro energía. De resto me pareció interesante la conferencia. Gracias. Muchas gracias, hombre. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Jorge Vega, aquí de Bogotá. Jorge, muchas gracias por tu asistencia. Yo cuando hablaba del tema de dimerización, pues sí es verdad, ahí pueden haber varias tecnologías de dimerización. Normalmente hay luminarias que tú puedes trabajar con un ciclo de dureza que no implica un consumo de corriente, o que ese consumo es menor al que te estás evitando. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un ciclo de dureza, pues ciclo de dureza es, tú tienes un 100% siempre alimentando, o tú llegas a un momento en el que estás alimentando, cortas el flujo durante un tiempo corto y vuelves y lo retomas en un momento, de forma que eso no altere, por ejemplo, cómo el ojo humano ve cómo se está consumiendo la energía. Entonces, en ese caso, pues ese ciclo que dejaste de consumir dicha energía, pues es un ahorro que se tiene sobre el consumo de la luminaria, y que como se hace rápidamente, pues el ojo no lo alcanza a percibir, el contador de energía sí alcanza a percibir que durante ese tiempo no hubo un consumo. Entonces ahí es donde yo hacía manifiesto pues el hecho de que puede haber un ahorro de energía con estos sistemas de dimerización. Diego, buenos días. Habla Santiago Estrada. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos cómo vas? Todo muy bien, hermano.
Diego, yo tengo una preguntita con respecto a la pasta térmica a base de grafeno. Sí. ¿Eso es un recubrimiento que se le aplica a la carcasa del ordenador o se le cambia por completo, como por decir la carcasa? No, piensen, vea, yo no sé si yo en el pasado pues he sido muy curioso, he abierto los computadores eh, y en donde está el ventilador, debajo está el procesador del computador. Ese procesador normalmente se calienta mucho. Entonces lo que se hace es que entre el ventilador y el procesador se pone una pasta térmica, pues esa pasta es muy comercial y la mayoría de los computadores ya lo traen de fábrica. La ventaja de esta pasta, pues incluso un descubrimiento pues que hizo esta empresa aliada que tenemos, es que con el aislamiento con la pasta térmica basada en grafeno reduce el consumo. Entonces, para darte la respuesta, la pasta no se pone externamente, sino que se pone en el medio entre el procesador y el ventilador, que es el que mantiene pues refrigerado el procesador. Entonces eso hace que la transferencia térmica del procesador hacia el ventilador pues sea mucho más eficiente y pueda reducir el consumo en el tiempo. Listo, hermano, muchas gracias, me quedó claro. Dale, Si Santiago. me permite, Diego, ahí yo te hago una aclaración. Buenos días, habla José Ignacio. Hola, José Ignacio. ¿Cómo estás? El procesador al procesador en estos equipos viene adherido a un elemento en aluminio que es el disipador de calor. Y al Exactamente. disipador de calor encima está expuesto el ventilador. Esa pasta entonces se instala entre El la parte disipador. plana del procesador y la parte plana del disipador para disminuir al máximo la resistencia en transferencia de calor del procesador al disipador. El grafeno lo que hace es mejorar la conducción de calor para que el procesador pueda no acumule tanto calor y se lo transfiera de una manera fácil al disipador y ya el ventilador lo extrae del disipador. Buenísimo. Esa es como la técnica en la que se aplicaría ahí. Buenísimo. Así es. Cuando yo hablo del tema del ventilador es porque el ventilador pues normalmente viene junto con el disipador, pero muy buena claridad, José, y creo que muy al lugar. Diego, ¿Quién me habla? Jorge Vega otra vez, disculpe el tema del grafeno, Sí. es la pasta disipadora que se usa cuando uno coloca transistores o cuando uno coloca el mismo disipador junto al procesador, Sí, porque es posible usar la misma pasta. es Básicamente, tú el tienes, grafeno misma tú- pasta, es la misma pasta. no, no es la misma. O sea, es la misma pasta que tú usas para el computador o para disipar el transistor, por ejemplo. Tú puedes usar la misma pasta para hacer la disipación entre ambas. En este caso, les puedo dar pues el contacto. Si quieren, a través del número que está ahí, que es una línea de WhatsApp, que a algunos a todos les mandamos el link ahorita para la conexión, los podemos contactar con la empresa que lo produce. Así lo pueden usar para sus proyectos, por ejemplo. Ellos ya les darán toda la información de este producto. Es muy bueno, la verdad. Es un aliado que tenemos y ha tenido muy buena acogida en el mercado por esa reducción de consumo. Les cuento un poco y les cuento rápidamente el estudio que hicimos. Tomamos varias computadoras y proyectamos ese ahorro a un call center, por ejemplo. Entonces, lo que hicimos es, en un call center pueden haber 5.000 computadoras operando al mismo tiempo. La inversión realizada por la empresa que tomamos como caso de estudio fue, fue de 15 millones de pesos en el año, pues porque esto también hace que reduzca la periodicidad con la que se deben de hacer los mantenimientos y el ahorro fue de 75 millones de pesos. Es decir, que estamos hablando de un ahorro en el que costo-beneficio pues se ve casi que de inmediato la recuperación de la inversión. Simplemente lo que se hace es se compra la pasta térmica FIMA,
de la empresa FIMA se aplica cuando se vaya a hacer el mantenimiento y en este caso pues se obtiene ese ahorro. Si quieren, en el número, ya vi que por ahí me decían que dónde se consigue, a través de este número nos contactan y nosotros les damos el contacto de la empresa que lo produce. Listo. ¿Tienen alguna pregunta adicional? ¿Qué más, Diego? Buenos días, ¿me escucha? Sí, buenos días. ¿Quién habla? Habla Marcelo Rueda de Bucaramanga. Marcelo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, bien, ¿a ustedes qué tal? Todo muy bien, hombre. Diego, me surgen unas duditas. Una es, usted habló de los aires, de controlar las horas de uso para hacer mantenimiento. Entonces me surge la hora de cuántas horas de uso son, pues, las recomendadas para hacer el mantenimiento. Pues mira, Y lo otro, sí, dime, segunda pregunta. y la segunda tiene que ver, bueno, usted nos dice que apaguemos el aire cada vez que salgamos del cuarto, por ejemplo, y que la temperatura no baja tanto. ¿Han hecho alguna prueba con equipos de refrigeración, por ejemplo, la nevera, con refrigeradores, apagándolas en la noche, por ejemplo, que se apague a las 12 y se encienda a las 5 de la mañana? ¿Esto puede generar un ahorro de energía? ¿Puede causar algún daño en el equipo? Esa pregunta es muy buena. Te resuelvo la primera y es en el tema de conteo de horas de uso. Pues todo depende también del tipo de sistema que se use y de la vida útil de la vida útil que ya lleve el equipo en campo. Fíjate que cuando tú vas y hablas con un técnico de mantenimiento, por ejemplo, ese técnico te dice, pues cada cuánto debes de hacerle mantenimiento al aire. Casi que en el 50-60% de los casos te dicen cada 2, cada 3 meses. Y es porque la gente lo que hace es que proyecta pues cuántas horas de uso normalmente se le da en el día, cuántas horas de uso se le da así con base no en la semana, en el mes y en los 3 meses. Entonces nosotros hemos encontrado con los sistemas Hello, pues hay el sistema Hello Air, que es el que mide las horas de uso de los aires, pues que a la mayoría hay que hacerle mantenimiento a las 300 horas. No es algo digamos que 100%, porque lo que te decía es, depende de qué tan viejo sea el sistema, depende de qué tanto lo hayan usado, de cómo lo hayan tratado anteriormente, pues él requerirá un cambio. Pero más o menos a nosotros en el mercado nos ha dado a las 300 horas. La otra cosa importante es que tú puedes usar y combinar ambas cosas. Es poner un sistema a que monitoree inicialmente las horas de uso del aire. Entonces, tú arrancas y le instalas el sistema hoy y verificas en la plataforma, pues aquí estoy hablando ya en caso puntual del sistema nuestro, verificas en la plataforma cuando le vayas a hacer el mantenimiento, cuántas horas de uso lleva, y si se le instalaste a los 10 equipos, pues cuántas horas de uso llevan. Tú te das cuenta, bueno, este aire lo necesito a las 250. Muy probablemente en el próximo ciclo también lo va a requerir a las 250. Entonces tú en la plataforma, pues cambias ese valor ya no por 300, sino en 250 para que el sistema te muestre, pues venga, este aire ya necesita un mantenimiento de acuerdo a las horas de uso. Respecto a la segunda pregunta, ese es un casi que caso de estudio que estamos haciendo y que vamos a hacer ahorita con los sistemas de refrigeración. Todavía no lo hemos medido, pero ya tenemos pues los elementos con qué hacerlo, con qué coger un sistema, tomar medición en tiempo real e identificar si yo lo apago en la noche y en el día, pues cuánto va a ser el impacto que se tiene en el consumo de apagarlo de 10 de la noche a 6 de la mañana, por ejemplo. Pues porque la pregunta tuya es un poco técnica y es que cuando yo apago el equipo, pues él deja de consumir energía. Pero cuando vuelvo y lo enciendo en la mañana, esto es para claridad pues de algunos que de pronto no conozcan en profundidad, cuando vuelvo y lo enciendo en la mañana, él enciende el compresor en este caso, que es la unidad que produce frío en este tipo de sistemas, y se queda durante un buen tiempo tratando de llegar nuevamente a la temperatura con la que venía operando. En la noche muy probablemente ella estuvo apagándose y encendiéndose mucho tiempo. Entonces eso es caso de estudio para los próximos meses, Marcelo, y pues si seguimos en contacto muy probablemente les vamos a tener esa
esa respuesta. Pero en puntual, ¿cuánto puede haber sido el ahorro? No lo tenemos, pero créeme que en unos meses lo vamos a poder tener. Ok, muy amable. Dale. Diego Rafael Uribe, ¿puedo hacer una observación? Claro. Para el compañero que hizo la pregunta de Bucaramanga? El mantenimiento de los equipos de aire acondicionado o los consumos están muy relacionados con la suciedad del ambiente, inversamente proporcional. Un ejemplo es que si usted tiene la instalación cercana a una obra de construcción donde hay polución, donde hay polvo, entonces la unidad condensadora que está al exterior se llena de polvo y el sistema aumenta la presión, y al aumentar la presión es que aumenta el consumo de energía. Entonces hay muchos del mantenimiento básico que hay que hacerle a un equipo de aire acondicionado. Hablemos de un equipo de acondicionado de expansión directa, es básicamente limpieza, es el principal mantenimiento que hay que hacer, pero no se pueden establecer frecuencias fijas cada tantas horas, sino que las frecuencias dependerán de las condiciones ambientales, del uso, de la carga interna. Algunos de los compañeros también manifestó una cosa importante que son las infiltraciones. Hay mucha gente que tiene aire acondicionados muy buenos, pero tiene la ventana abierta o tiene celosías. Eso le genera unos consumos adicionales. Entonces, Rafael, una cosa importante respecto a lo que comentas, tienes razón, pues no es lo mismo que yo hoy esté operando mi aire acondicionado acá en mi habitación, por ejemplo, y que allí al frente empiecen a construir una obra, pues en ese caso las condiciones de operación han variado mucho, pero normalmente en muchos espacios, por ejemplo, en mi habitación, en la habitación de una persona, pues las condiciones permanecen no completamente estables, pero son replicables. Entonces, bajo esas condiciones, pues el tema de medir las horas de uso, pues toma mucha validez. Obviamente depende que si yo tengo una visita en mi casa, por ejemplo, y ya no es una persona en la habitación, sino que son 5, 6, 7 personas en la misma habitación, pues el consumo va a ser mayor, las horas de uso del compresor pues van a ser mayor, pero eso es una condición pues normalmente atípica. En el uso constante de este tipo de elementos, pues obviamente hay variaciones, pero tú puedes tener condiciones que son muy estables y que monitorear las horas de uso pues te van a permitir tener un aproximado mucho mejor que cada 3 meses, por ejemplo, pues porque en esos 3 meses pudiste haber usado muy poco el aire porque estábamos en invierno, por ejemplo. Entonces también el elemento, al yo tener apagado el aire acondicionado, pues es menor la suciedad que le va a entrar al aire y pues por ende va a ser menor el mantenimiento que va a requerir. Entonces bajo esas condiciones, pues monitorear las horas de uso pues tiene una relevancia muy grande. sí, reforzando lo que dice Diego, hay que considerar el monitoreo como una herramienta de gestión. O sea, hay que monitorear el consumo y hay que monitorear las horas de encendido. Pero es muy importante en el monitoreo del consumo, mirando hacia mantenimiento por condición, es que si usted tiene una unidad, sus consumos están muy constantes o parejos en el tiempo, o sea, los kilovatios que usted consume por tonelada de refrigeración se mantienen muy estables, y entonces quiere decir que su sistema está limpio y no tiene que limpiarlo a los 2 meses, puede irse a 3 o a 4. Como al contrario, puede ser que tenga que ir a cada mes o mes y medio. Por eso es relevante el concepto que plantea la conferencia de monitorear las variables, también en función del mantenimiento y en función de que el equipo sea confiable y tenga mayor vida útil en su tiempo de vida. Así es. Muchas gracias, Rafael, por tu comentario. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta adicional? Y si no, para que vamos ya terminando la charla. Inge, Johan Cáceres de Cúcuta. Sí. Discúlpeme, yo quiero saber si alguien tiene la respuesta. Si uno se pone a leer en los enfriadores de Postobón y Coca-Cola que dejan en las tiendas, si uno se pone a leer el detalle en la placa técnica de estos equipos, ellos recomiendan que el equipo no se debe de apagar en la noche, como para
para darle alguna continuidad térmica al motor. Una de las propuestas buenas de eficiencia energética es que el equipo en las horas de la noche, cuando las puertas ya no se van a abrir porque el equipo ya no se va a necesitar, no va a estar trabajando, es dejarse cerrado, por decir cualquier cosa, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Yo no sé si el detalle técnico podrá incidir negativamente en el rendimiento y en el funcionamiento del compresor a lo largo del tiempo de estarse desconectando horariamente en ese rango de tiempo en aras de buscar eficiencia energética. José, piensa también una cosa, gracias por tu comentario, y es que normalmente una cosa que esfuerza eléctricamente a un sistema es el hecho de tener que apagarse y encenderse durante mucho tiempo. Entonces piensa tú en la equivalencia de yo tener un sistema encendido toda la noche, oscilando muchas veces, o un sistema que apago durante toda la noche, lo enciendo en la mañana y él se queda operando durante 2 horas, por ejemplo. Pues en este caso también estoy esforzando el sistema, pues teniendo en cuenta los sobrepicos que se produce encender y apagar, pues también estoy esforzando lo menos. O sea, es algo que no se puede tomar a la ligera y decir es mejor por esto, hay que hacer el estudio que les digo que vamos a estar realizando, pues para poder tener esa conclusión. Entonces, lo que te entiendo, José, es que puede que pues ya desde tu conocimiento, puede que sí tenga un impacto mejor en el consumo, pero el fabricante sugiere no hacerlo pues por temas de la calidad de la calidad y del esfuerzo que le implica al equipo. Bueno, Okay. teníamos otra pregunta. ¿Aló? Sí, hola, te escucho. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te escucho muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Jorge. Jorge, ¿cómo estás, hombre? Mucho gusto. ¿Qué más, mijo, con tu partner? Bueno, el tema de los refrigeradores, ¿cierto? En apagar o no apagar, según lo que decía José. Nosotros lo que hemos hecho en AirTécnica con este tema es, hay varios factores. Uno es la tecnología que tenga el congelador, botellero, vitrinero, como lo identifiques, ¿cierto? Porque hay equipos que, o sea, funcionan el compresor o no, sí, pero tiene elementos de sensórica que regulan eso basado en la temperatura del producto. Otros equipos son inverter. Inclusive en algunos botelleros vienen unos sensores, unos dispositivos electrónicos donde está el modo ahorro de energía nocturno. Entonces, como bien lo decías, o sea, no se puede salir a sacar conclusiones muy rápidas y todo depende del nivel de tecnología y pues en el mercado tenemos un espectro tan amplio en ese tema porque hay diferentes fabricantes, hay diferentes tecnologías, hay diferentes presupuestos. Lo más sano es hacer un estudio de medición y con base en eso, pues tomar las correspondientes estrategias de uso eficiente de la energía. Jorge, no solo el tema de medición, pues, sino también muy bueno medir el tiempo de vida útil del refrigerador, pues porque una cosa es que me consuma menos energía, pues que tiene un impacto en cuanto, pues tiene un impacto directo en la plata que me estoy gastando para mantenerlo, pero si eso me produce una vida útil menor del equipo, que es un costo mayor que lo que me estoy ahorrando, pues digamos que no vale la pena. Entonces, por eso por eso les decía que el estudio hay que hacerlo a profundidad y no quedarnos solamente en que sea menos consumo de energía. Pues hay otras variables como por ejemplo el de vida útil que hay que analizar también muy bien para que sea pues costo-beneficio efectivo. Bueno, ahí Alejandra nos decía que quería tomar la palabra. Alejandra, adelante. Hola Diego, hola a todos, mucho gusto desde la ciudad de Cali. Yo tengo una duda, nosotros somos una ONG que sobre todo investiga la cultura ambiental ciudadana, entonces esta pregunta va
como desde la perspectiva del ciudadano común. Sí. Como estamos en un tema, en esta conferencia bajo el título cuarentena, yo como ciudadana quiero aprovechar este tiempo que voy a estar en mi hogar o con mi familia. El monitoreo es indispensable para partir qué cambios puedo generar en cuanto a ese consumo energético si es que quiero hacer un uso más racional. ¿Qué tecnología que la tenga a la mano ahorita en cuarentena puedo utilizar como ciudadana para hacer ese monitoreo? Porque el primer paso sería un monitoreo. Pues mira, que tengas a la mano en este momento, pues todo el mundo tiene a la mano el contador de energía que se tiene en el hogar. Entonces, más que una tecnología, pues es un procedimiento que se tiene que hacer. No vas a saber, por ejemplo, pues es el problema que tienen estos medidores y es que tú no sabes a qué hora te consumiste toda la energía. Tú vas a poder saber, o incluso, pues si se tiene, pudiera repartir la tarea de que se esté tomando cada 2 horas, cada 3 horas, pues algo que sea práctico. El problema es que no vas a saber de dónde viene el consumo, pero yo te diría que esa es la primera medida de estar monitoreando cómo va mi contador de energía. Y tú puedes a partir de ese monitoreo constante, pues que no es remoto, tú tienes que ir hasta el medidor a mirar cómo se está comportando, mirar cómo va tu consumo y proyectarlo al mes, por ejemplo. Tú pudieras decir, bueno, llevo 10 días, de esos 10 días llevo 50 kilovatios hora. Eso quiere decir que si multiplico esto por 3, mi consumo va a ser de tanto. Es decir, que si, teniendo en cuenta pues que son 30 días en el mes, si tú tienes ese elemento, pues vas a poder los próximos 20 días del mes empezar las estrategias que les comentaba ahorita, empezar a implementarlas en casa. Entonces, por ejemplo, yo sé que este mes probablemente voy a consumir mucho más energía que el mes anterior. Voy a usar menos el aire acondicionado. Entonces, en este caso, bueno, apagamos el aire acondicionado y solamente usémoslo en la noche, por ejemplo. Abramos ventanas para que pues fluya el viento y no tenga que usar el aire. Entonces, digamos que esa pudiera ser algo que pudiera yo tener a la mano pues, en esta época de cuarentena. Hago una siguiente pregunta en cuanto a la misma anterior pregunta. Si yo como ciudadana hago ese registro de mi contador, sobre todo para entender la información día a día en el análisis, tengo otra herramienta digital que me sepa guiar para mejorar ese uso de energía. O sea, que yo suba la información digitalmente a un aplicativo, a una web, que me dé sugerencias cómo mejorar ese consumo. Pues yo te digo que sí hay herramientas. Tendría que enviarte pues a través de correo los links de cada una de ellas, pero básicamente yo lo pudiera hacer pues con una hoja de cálculo. No es algo complejo pues de llevar el seguimiento día a día y a partir de eso yo establecer estas, estos cambios que debo de realizar. Sobre todo las herramientas que hay es para que tú puedas llevar el registro día a día y que él, por ejemplo, te haga la proyección solito. No es complejo, puedes hacer la proyección de forma manual, pero sí las hay. O sea, sí hay herramientas, es la conclusión. En este caso, pues tendría que compartirte una de ellas. Sé que tenemos un aliado, se llama Energy Master. Ellos se encargan de digitalizar las cuentas de servicio y pues a partir de eso, pues empezar a darte esos alertas, por ejemplo, de que el consumo se te va a subir, cuánto es el consumo que llevan durante el año. También les puedo pues dar el contacto de nuestro aliado. Pero en este caso más que las sugerencias, pues una es este webinar que acabamos de hacer, qué cosas hacer para reducir ese consumo, y la herramienta es esa que les digo, que de primera mano conozco las de nuestro aliado, pero podemos hacer una búsqueda más profunda pues y hacérselos llegar al correo también de otras herramientas que puedan usar. La otra cosa que menciona también a una persona de nuestro equipo es que tú también tienes pues sistemas de monitoreo en tiempo real, que son digamos que de bajo costo, un sistema Hello, por ejemplo,
o en el mercado pues encontrarás diferentes herramientas pues, que te pueden llegar a domicilio y tú instalarla al lado del contador o instalarla por dispositivo y que él te permita hacer ese monitoreo y ya todo en la nube. Pues esa es una gran ventaja pues de que se tiene ahora, pues que tú puedes hacerlo sin moverte de casa, pues simplemente instalas el elemento, lo conectas al Wi-Fi de tu hogar y ya él te está dando todos esos reportes. Si quieres monitorear consumo general, pues es un equipo un poco más grande. Si quieres puntual para el refrigerador, para el aire acondicionado, pues también se puede tener con una fácil instalación. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen? Nos extendimos unos minutos, pero creo que valió mucho la pena porque pues esta charla, que fue casi que otra media hora que nos tomamos, creo que a todos nos dejó con muchos aprendizajes. Yo los invito a que nos estén siguiendo constantemente. Vamos a estar haciendo webinars durante este resto del año, pues, tratando de capacitar mucho a las personas que trabajan con nosotros y que ven este tema de monitoreo, la posibilidad de ahorrar gran parte de la energía que se consume. Muchas gracias. Espero sigamos en contacto. Un gusto haberlos tenido a todos. Síganos en nuestra página web. Ahí ven todos nuestros datos de contacto. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, saludos. Hasta luego, Diego. Hasta luego. Muchas gracias, Diego. Muchas Hasta gracias. luego, Estamos en con gusto. contacto. Que estén muy bien. Dale, con mucho gusto. Hasta luego. Y gracias a todos.